una lectura en Primera de Juan, solamente 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 5. Victoria es una palabra que la hemos estado repitiendo de diferentes maneras en esta mañana. Victoria, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Habla de hombres y mujeres vencedores. ¿Sí? Habla ya no solamente de que Cristo es el vencedor, sino habla de hombres y mujeres a lo largo de la historia, de cualquier rincón del mundo, habla de ellos como vencedores. Se cuenta que en una ocasión el cómico Charlotte, ante una gran audiencia, contó un chiste de los suyos, que la gente se partía de risa. Después de contar el chiste una vez, volvió a contar otra vez el mismo chiste y la gente ya empezó, sí, a sonreír. Pero en tercer lugar, otra vez, volvió a contar el mismo chiste y hubo un silencio, ya no hacía gracia, ¿no? Dice que Chaplin guardó también silencio para luego decir: si no puedes reír una y otra vez del mismo chiste, ¿por qué lloras una y otra vez por el mismo dolor? Y añadió: el dolor es real, pero revivirlo una y otra vez es una elección. Y eso tiene que ver, en parte, con vivir vidas victoriosas o vidas derrotadas, de derrota. Derrotados, entonces, si es así, uno tiene que decidir si quiero vivir como derrotado o quiero vivir como victorioso. Es cierto que vivimos como derrotados, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero vivimos muchas veces derrotados viviendo continuamente sobre un dolor pasado, el que sea. Parece como que la vida nos ahoga, que nos aprieta, porque llevamos tantos y tantos conflictos, algunos de ellos son personales, de trabajo, de relaciones familiares, de dinero, de enfermedades, otras veces conflictos que tienen que ver con esta sociedad en la que vivimos, violaciones, guerras, desastres, pugnas políticas, tantas cosas, que de pronto parece que esta vida no merece ni siquiera la pena vivirla, que es una derrota continua sin solución. A veces nos sentimos así. Es tanta la presión dentro y fuera que nos podemos sentir derrotados. En el fondo, es una auténtica lucha. Nos preguntamos, cuando nos sentimos así, nos preguntamos, pero ¿por qué luchar? ¿Para qué luchar? Y si vale la pena pelear, porque a fin de cuentas los problemas van a ir llegando, nos cubrirán y acabaremos como todos los mortales, en una caja de pino o en un crematorio. Y eso es lo que hoy, este domingo de resurrección, tiene que cambiar totalmente esta perspectiva. Es decir, aquí todo se acaba y esto no vale la pena. Precisamente el domingo de resurrección y todos los domingos, porque es el día del Señor, es el día que recordamos precisamente cuando los primeros cristianos empezaron a reunirse, era porque era el día del Señor y eso tiene su trascendencia. Precisamente hoy, domingo de resurrección, es un excelente momento para recordar que
el poder que hay en esa resurrección de Cristo tiene que ver con nosotros y nos hace cambiar totalmente la visión de esas aparentes derrotas. Es cierto que en el fondo, y eso lo sabéis muy bien, ha habido un conflicto en la humanidad. Solo cuando entendemos el origen de la creación y el origen divino, poderoso, y por otro lado entendemos que el pecado lo estropeó todo, cuando entendemos esos dos grandes conflictos, es entonces cuando podemos ver que tiene que haber una respuesta y una solución. Son dos situaciones bien diferentes. Por un lado, el origen del hombre, la creación majestuosa de Dios, y por otro lado, la caída del hombre que lo estropea todo. Sí. Y además hemos visto que el reino de Dios, que parece en ocasiones que parece supremacía, que avanza el evangelio aquí y allá, que parece que la sociedad está más o menos normalizada, de pronto vienen problemas y las fuerzas del mal hacen perder toda clase de esperanza y nos quedamos con eso, nos quedamos otra vez con ese sentimiento, esa sensación de derrota. Es que la cosa va mal. Y no solamente lo pasamos a terreno personal, sino también contemplando este mundo, decimos, es que... Lo mismo sucede con la vida del Señor. La vida del Señor Jesús, por medio de sus extraordinarias, su venida en primer lugar y todas sus extraordinarias obras y palabras, despertaron en los judíos contemporáneos y sobre todo en sus seguidores, sus discípulos, despertaron unas expectativas tremendas de que el reino ya por fin, el Mesías ya está aquí, lo vamos a conseguir, vamos a tirar adelante para derruir a este imperio romano que nos está agobiando y por fin él reinará. Y toda la expectativa acaba finalmente en una cruz. Acaba en una cruz. Su terrible muerte parece acallar de golpe la irrupción de ese reino de Dios que estaba siendo anunciado, que había sido anunciado. Y de nuevo el dolor golpea a las puertas de los discípulos especialmente, ¿verdad? Imaginaos, ¿no? Y lo hemos considerado muchas veces, ¿no? Esos discípulos que estaban siguiendo al maestro, que le habían dejado todo y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, ahí está Jesús en una cruz, clavado, muerto. Y demás, cuando lo entierran, todavía hay dolor, hay inseguridad, hay confusión en ellos. Y esa es una experiencia nuestra, con el dolor que experimentamos de cualquier área de nuestra vida. Pero si nos quedásemos con eso, pues es terrible. Es frustrante. Sin embargo, Jesús, como hemos cantado, como hemos recordado de tantas maneras esta mañana, Jesús se levantó de los muertos. Y la aparente victoria del príncipe de las tinieblas, esa aparente victoria de Satanás se convirtió en su aplastante derrota. El Señor Jesús rompió las puertas de la muerte y del infierno y precisamente a través de su muerte conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo se hizo carne como tú y como yo para destruir, y quedémonos con eso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Jesús podía aparentar la victoria de Satanás. Lo ha conseguido. Podría aparentar eso, ¿verdad?
Pero sucedió todo lo contrario. El adversario fue despojado de su autoridad, de esa autoridad delegada o que poseía o permitida, porque la muerte y la resurrección de Cristo es la señal precisamente de la victoria de Jesús. Y la victoria para un pueblo redimido, para hombres y mujeres que a lo largo de los siglos, en un momento determinado, llegamos a tener ese encuentro con Dios. Así que esa victoria de Cristo es trasladada a hombres y mujeres normales, de todas condiciones, como tú y como yo. Os invito a ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hacer solamente una lectura. Apocalipsis capítulo 12 hace una clara alusión, en Apocalipsis capítulo 12, una clara alusión a la Iglesia y a la victoria final sobre el imperio de Satanás precisamente, donde muestra que se acaba su hegemonía y llegará el día en que tendrá un final. Leo los primeros versículos. Capítulo 12, si puedes ponerlo, David. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No vamos ahora a entrar en la interpretación de estos símbolos. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice, versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde viene el lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Pero hubo una gran batalla en el cielo. Fijaos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una lucha tremenda que ocurría en los cielos. Dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hasta aquí. La victoria de los creyentes viene gracias a la sangre del Cordero derramada y precisamente al poder de su resurrección. Hemos leído que dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Es incansable. El enemigo es incansable. Tú sientes dolor, tú sientes frustración. Tu vida a veces caes en unos agujeros tremendos. Es que aparte de tus decisiones equivocadas, que todas las tenemos, es que hay alguien que está día y noche intentando acusarnos y fastidiarnos. Hay muchas cosas que quizá nos cuesta entender de estos pasajes de Apocalipsis, por supuesto. Pero lo que vemos más claro es que el Cordero está sentado en el trono.
Es un cordero que ha sido inmolado, sacrificado, y que no solo se ha ganado el derecho de ganar la victoria sobre Satanás, sino que además aquellos que a lo largo de los siglos, de los años, han sido acusados por las mentiras continuas de Satanás, bueno, a veces tenían razón, también tiene razón muchas veces, pero han sido precisamente los vencedores, es lo que está diciendo. Aquellos que han sido acusados, los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que Satanás les está dando caña, precisamente los contempla Dios y lo revela así a Juan como vencedores. Ahora, la posición de Satanás es fuerte. Es cierto que Satanás tuvo y sigue teniendo una gran oposición elevada, porque tenía una posición precisamente elevada. Él tenía acceso al cielo, parece allí como el acusador de los hermanos, el oponente de cualquier cosa y causa que quisiera hacer el favor o seguir los intereses del pueblo de Dios. Allá donde haya un mínimo movimiento de parte del pueblo de Dios, de cada hijo y cada hija, que quiera hacer la voluntad de Dios, no va a estar Satanás tranquilo, no va a estar quieto, no va a estar parado. Y cuando digo Satanás me refiero a la multitud de ángeles caídos y demonios. En el libro de Job vemos a Satanás, ¿os acordáis un poquito de la historia de Job? Al principio vemos a Satanás pidiendo permiso para tentar y atormentar a Job, y en el capítulo 2 Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y responde Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Esa es la realidad permanente, ¿eh? Te lo creas o no te lo creas, pero eso continúa. Eso continúa, por eso nos sentimos tantas veces derrotados. En el libro de Zacarías vemos también, en un momento determinado, a Satanás a la derecha del sumo sacerdote, ojo, del sumo sacerdote Josué, acusándole, y lo está haciendo no solamente con Josué, no es el Josué de Éxodo, sino es el sumo sacerdote. No solo a él, es que el propio Señor Jesús, cuando regresa todos esos 70 discípulos eufóricos porque han estado sirviendo, anunciando el reino, y dice que hasta los demonios los dominaban y están todos eufóricos, y dice Jesús que vio caer a Satanás como un rayo del cielo, porque allá donde hayan hijos o hijas de Dios que queremos hacer su voluntad, él quiere fastidiar. Se pone nervioso. Intenta destruir. Intenta que continuamente nos sintamos derrotados. Se enfurece. Efectivamente, con la caída del hombre en el Edén, Satanás, es cierto que tomó, o por lo menos Dios le permitió, tomó autoridad en esta tierra. Y de una manera legal, por decirlo de alguna manera, Satanás ha mantenido ese control hasta este momento de la historia de la humanidad, cuando Cristo, hasta que Cristo, en ese terreno controlado por Satanás, Cristo ha derrotado precisamente resucitando. Cristo no solo venció cuando Satanás le estuvo tentando en el desierto. Cristo no solo venció en esos 3 años de ministerio público, claramente expulsando demonios, sanando enfermedades. Esa victoria de Jesús, incluso resucitando a algunos como a Lázaro, esa victoria no era suficiente. Él necesitaba, tenía que resucitar. Cristo vino, como hemos leído antes, para destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte.
porque la paga del pecado es muerte. Y si uno no ha confiado en Cristo Jesús, todavía está en una situación de muerte eterna. Pero cuando Cristo derramó su sangre, como se ha estado recordando, la victoria de los que iban a configurar la iglesia ya estaba asegurada. O sea que Jesús no solamente es la vida, yo soy la resurrección y la vida, sino que además esa vida la traslada a aquellos que creen en Él y tienen vida eterna. Eso que es una victoria esta victoria pone en fuga a Satanás. Es cierto que habrá un momento en el que ocurrirá de manera definitiva. En los cielos ya se está trazando esa victoria, pero hoy en día, ahora mismo, tenemos que disfrutar de la victoria. Tenemos que disfrutar de la victoria, hermanos. Claro, no puede haber victoria sin conflicto, ¿verdad? No, o sea, para que haya una victoria tiene que haber una batalla, tiene que haber confrontación. Y hemos de reconocer, en primer lugar, que estamos en territorio del enemigo. Estamos en territorio del enemigo. Satanás ha sido echado a la tierra y tiene grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Hemos leído antes en Apocalipsis 12, versículo 12, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y mientras tanto, sigue intentando que los hijos y las hijas de Dios vivamos como derrotados cuando realmente somos victoriosos. Siempre estamos bajo la atenta mirada del enemigo, malvado, para engañarnos, seducirnos, alejarnos de la verdad, para que el control del Espíritu Santo esté apagado, para que vivamos confrontados, para que vivamos pendientes de lo material, de lo temporal. Él es el príncipe de este mundo, es decir, todo lo que hay en este mundo está dispuesto a servirle e intenta que la iglesia terrenal sea lo más infiel posible. No perdamos de vista esto. No quiero poner el miedo en el cuerpo, pero es la realidad, es la realidad. Él conoce todas las artimañas para que tú y yo estemos comprometidos con cuestiones mundanales, que estemos arrastrados por negocios de este mundo, por relaciones con el dinero, con la música, con lo que sea, para alejarnos del Dios verdadero. El creyente que quiera vivir el poder y la victoria de la cruz, de la resurrección, a través de la sangre del Cordero, debe ser un luchador. No seas pasivo, no seas pasiva. Ponte el casco. Yo soy un soldado de Cristo. Yo soy un luchador. La fuerza no va a venir por nuestra propia fuerza. Yo ya me conozco que soy, lo débil que soy. Pero sí sé que tengo que luchar. No me tengo que conformar. Debo permitir que el Espíritu Santo me enseñe por medio de la palabra cuáles son las artimañas de Satanás, por un lado, pero también siendo consciente que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Permitidme la expresión, no es moco de pavo. Y si no somos conscientes de esto, vamos a ir arrastrando los pies continuamente. Es una victoria que además se alcanza no por la propia sabiduría ni por tener un carácter así enérgico, como Pedro en un momento determinado, que luego acabó siendo el hombre más manso de la tierra, dice la Escritura, sino que precisamente es una victoria, como hemos leído, dice que vence al mundo, ¿cómo? Por medio de nuestra fe.
hemos leído. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. La victoria que venció en los miles y miles y que todavía está ocurriendo de aquellos hijos, hijas, hermanos, hermanas tuyos y míos que estuvieron y están dispuestos a morir por Cristo. Esa victoria solamente es posible por medio de la fe. Por la fuerza en el poder de Dios, en la confianza de cada una de las promesas, por la esperanza puesta en Jesucristo. Una fe basada en Jesucristo. Decía el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fijaos la relación. Por un lado, Cristo ha vencido al mundo. Por otro lado, está diciendo que los hijos de Dios son vencedores. No lo somos por nuestra propia capacidad o sabiduría o conocimiento de la palabra, ni por nuestra experiencia como hijos de Dios por muchos años. Lo somos porque Cristo es el vencedor y porque nuestra fe está puesta en ese Cristo. ¿Sabéis? Tenemos a nuestro favor algo tremendo. Es que Satanás es un enemigo conquistado. Es un enemigo derrotado. Coleando, sí, pero es derrotado gracias a la resurrección de Cristo. A veces por ignorancia, es cierto, o por pérdida de la visión que intento compartir con vosotros y que conocemos bien, sea por ignorancia, por pérdida de esta visión de la victoria que tenga en Cristo, a veces puedo dejar que Satanás me zarandee, cierto. Pero tenemos un abogado, tenemos un intermediario, un mediador, que si en algún momento caemos, que si en nuestro checklist, como os he enseñado antes, ¿no? Si hay cosas que fallamos, que a lo mejor no las hacemos, o que actuamos mal, o que decimos lo que no deberíamos decir, o lo que sea, podemos acudir a Cristo, porque Él es el que nos va a perdonar, sabiendo que en Él hay perdón continuo. Y yo puedo vivir una vida de victoria, gracias a esa cruz, y manifestada plenamente en la resurrección de Jesús. Así que nosotros, por nosotros mismos, no podríamos alcanzar la victoria. No podemos. No tenemos poder por nosotros mismos. Pero Jesús es el vencedor. Jesús es el vencedor. Y nos hemos de aferrar a aquellas palabras del apóstol Pablo en Romanos, cuando dice que somos más que vencedores. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo no sé lo que es más que vencedor. Si es vencedor, pues ya es vencedor, ¿no? Pero todavía insiste diciendo más que vencedores todavía. Es superlativo. Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Qué importante es la fe. Qué importante es la fe. No es un pensamiento más, sino una convicción que me posee de tal manera, me posee tanto, que me da vida, que cuando hay dolor, cuando hay derrota, cuando hay demasiada memoria, puedo echarla a un lado y confiar en Cristo. En mí tengáis paz, paz. Por eso es importante tener un contacto directo con Dios. Por eso es importante tener una relación permanente con el Dios invisible de los cielos, pero que está presente en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y si en algún momento, o si ocurriera que todavía no has dado el paso de Cristo, de aceptar a Cristo, hazlo ya, con toda tranquilidad, confianza, porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Así que busquemos tener una correcta reconciliación con Dios. Rindámonos delante de Él, del vencedor. Rindámonos
y démosle a Él toda la honra y toda la gloria. Nuestro poder está precisamente en su resurrección. Y entonces tendremos la experiencia de una total victoria sobre Satanás y sus tentaciones. Que el Señor nos ayude. Espero que cuando salgamos de aquí saquemos pecho, en el sentido de decir, yo soy un vencedor, soy una vencedora. Puedo confiar en el Señor. Sé que está a mi lado. Sé que si fallo, que fallo, en Él le puedo encontrar perdón y levantarme. Y no vivir continuamente de dolores pasados o de historias. Ya nos pueden ayudar algunos profesionales, por supuesto que sí. Pero el Señor está a nuestro lado para usarnos, para levantarnos, para vivir como personas victoriosas, con la frente alta, humillados delante de Él, pero con la frente alta delante de este mundo que necesita a Cristo. Señor, te agradecemos profundamente la victoria que se trasladó en aquella, que ocurrió en aquella tumba, en aquel lugar oscuro, y aquella piedra no pudo contener tu poder. Y Señor, ese mismo poder es el que actúa en nuestras vidas. Señor, perdónanos, porque muchas veces vivimos como derrotados cuando en ti hay victoria. Gracias, Señor, porque tú también nos guardas, nos proteges del enemigo. No queremos, Señor, olvidarlo, ni tampoco hacerle caso. Por eso, Señor, te pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que una vez más tu resurrección sea nuestra razón de vivir, de servirte, de servir al prójimo, de amar incluso al enemigo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Úsanos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?